Una vez contemplado todo el panorama del metabolismo, ahora podemos entender cómo fueron surgiendo a lo largo de la evolución biológica todas las diferentes rutas metabólicas. Al principio, en una atmósfera sin oxígeno, de tipo reductor, cuando había un origen inorgánico de las moléculas, de las biomoléculas, tal como plantea la hipótesis o la teoría de la sopa primordial, la vía sería la fermentativa. Es una vía muy sencilla que se realiza sin oxígeno. Además, realiza una fosforilación a nivel de sustrato. Y por otra parte, vemos que la glucólisis, igual que la fermentación posterior, pero especialmente la glucólisis, es una ruta metabólica que está presente en todos los organismos. Claro, los organismos primitivos tomaban la materia orgánica que se iba generando por síntesis prebiótica e iba abundando y era abundante en el medio acuático donde se originó y obtenía la energía mediante la fermentación. Poco a poco se iría agotando esa materia orgánica generada espontáneamente, por lo cual fue necesario buscar una alternativa a esta síntesis prebiótica que se realizaba en la atmósfera o a nivel de las chimeneas hidrotermales, como proponen las diferentes hipótesis. Por lo tanto, empieza a aparecer las primeras vías metabólicas autótrofas, en las cuales es el propio organismo el que va a sintetizar la materia orgánica a partir de la inorgánica. Es decir, empiezan a copiar o emular el proceso que se producía en la atmósfera. De este modo, aparece la fotosíntesis en primer lugar. La primera modalidad de fotosíntesis pues será una fotosíntesis anoxigénica. Aquí utilizamos una fuente de energía que es bastante abundante, que es la luz, para así sintetizar el ATP necesario. Para ello, para ese ATP necesario para transformar ya el dióxido de carbono, que es un componente también abundante en la atmósfera primitiva, en materia orgánica. Para ello, como bien sabemos, se utiliza una cadena de transportes de electrones. En este caso, solamente se utiliza un fotosistema. Y además, el donador de electrones es el sulfuro de hidrógeno, liberando azufre. Por eso se denomina fotosíntesis anoxigénica. No libera oxígeno, sino azufre. Esta fotosíntesis anoxigénica todavía permanece en muchas bacterias. Pero bien es cierto que también existen bacterias que tienen una respiración anaerobia que bien pudo derivar de esta fotosíntesis anoxigénica. En este caso se utiliza la cadena de transportes en sentido inverso, en los correspondientes mesosomas, y en vez de un donador de electrones necesitamos un aceptor de electrones, que será el anión sulfato, que es la versión oxidada de este azufre. De este modo se obtiene mucha más energía que por fermentación. Por tanto, también veríamos que aquí sería el inicio de la respiración que vemos después. Pero claro, evidentemente, sin oxígeno como aceptor, porque entonces la atmósfera no tenía ese gas. De la fotosíntesis anoxigénica, las cianobacterias obtuvieron una variedad, porque además de utilizar la luz, que es bastante abundante, sobre todo cerca de la superficie de los océanos, también utilizamos como donador de electrones un compuesto más abundante que el sulfuro de hidrógeno, solamente presente en algunas emanaciones volcánicas, sino como es el agua. El agua es bastante abundante en nuestro planeta, especialmente, como es lógico, en el ambiente oceánico donde se organizaron, donde aparecieron los primeros organismos, y por lo tanto se utiliza como donador de electrones el agua, que es mucho más abundante. ¿Qué pasa? Que al producirse la fotólisis del agua, al tomar esos electrones del agua, se desprende oxígeno. Y poco a poco
la atmósfera fue contaminándose, llenándose de este gas. Este gas, claro, en principio es un gas bastante tóxico, porque es un potente oxidante. Por lo tanto, surgió la necesidad de que algunos organismos eliminasen el oxígeno tan tóxico. En primer lugar, tenemos pues unos orgánulos parecidos a los lisosomas que se denominan peroxisomas, que contienen enzimas como la catalasa y la peroxidasa, que lo que hacen es eliminar el peróxido de oxígeno, el H2O2, producido por la exposición continua a este nuevo componente. Sin embargo, lo que van a hacer es perfeccionar la cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis, muy parecido a cómo se originó la respiración anaerobia, y lo que hacen es llevar los electrones que se han generado durante los procesos catabólicos al oxígeno para así neutralizarlo y convertirlo en agua. Lo que ocurre es que además de utilizar este oxígeno como aceptor de electrones y así neutralizarlo, se produce bastante energía porque estamos hablando de una fosforilación ligada a la cadena de transporte de electrones que, como hemos visto, genera una cantidad de energía mucho mayor que con las fosforilaciones a nivel de sustrato de la fermentación, por ejemplo. Por lo tanto, aquí hay una combinación imbatible. Es decir, la respiración aerobia permite, en primer lugar, vivir en un ambiente oxidante, porque la fotosíntesis oxigénica durante 1000 millones de años al final acabó haciendo del oxígeno un elemento, un gas muy abundante en la atmósfera. Por tanto, permiten vivir en esa atmósfera oxidante porque son capaces de neutralizar el oxígeno, y por contra obtienen una cantidad de energía mucho mayor, 19 veces más, que permite cubrir con creces las necesidades energéticas de los organismos, y además permiten evolucionar hacia organismos más complejos, pluricelulares, que lógicamente necesitan cada vez más cantidad de energía. De forma paralela apareció la quimiosíntesis autótrofa. En este caso, de forma análoga a la respiración, utilizan la misma cadena respiratoria para obtener ATP a partir de la oxidación de componentes inorgánicos reducidos. Por lo tanto, utilizan donadores inorgánicos, como bien sabemos. La quimiosíntesis permite vivir en un ambiente en ausencia de materia orgánica y de luz. Luego, por último, las células eucariotas se originaron por endosimbiosis de bacterias aerobias, primero, que van a formar las futuras mitocondrias, y de las bacterias fotosintéticas que van a generar los futuros cloroplastos. De tal modo que aparecen en primer lugar los eucariontes heterótrofos, solamente con la incorporación de bacterias aerobias, y luego a partir de ahí, por añadidura de bacterias fotosintéticas, se originan los eucariontes fotosintéticos.